Comienzo del libro del Eclesiástico. Toda sabiduría viene del Señor y está con Él por siempre. La arena de los mares, las gotas de la lluvia y los días del mundo, ¿quién los contará? La altura de los cielos, la anchura de la tierra y la profundidad del abismo, ¿quién las escrutará? ¿Quién ha escrutado la sabiduría de Dios que es anterior a todo? Antes que todo fue creada la sabiduría y la inteligencia prudente desde la eternidad. La fuente de la sabiduría es la palabra de Dios en las alturas, y sus canales son mandamientos eternos. La raíz de la sabiduría, ¿a quién fue revelada? ¿Y sus recursos, quién los conoció? La ciencia de la sabiduría, ¿a quién fue revelada? ¿Y su mucha experiencia, quién la conoció? Uno es el Altísimo, Creador todopoderoso. Uno solo es sabio, temible en extremo, el que está sentado en su trono. El Señor mismo creó la sabiduría, la vio, la midió y la derramó sobre todas sus obras. Se la concedió a todos los vivientes y se la regaló a quienes lo aman. Palabra de Dios. Al salmo nos unimos todos diciendo: El Señor reina vestido de majestad. El Señor reina vestido de majestad, el Señor vestido y ceñido de poder. El Señor reina vestido de majestad. Así está firme el orbe y no vacila. Tu trono está firme desde siempre y tú eres eterno. El Señor reina vestido de majestad. Tus mandatos son fieles y seguros. La santidad es el adorno de tu casa, Señor, por días sin término. El Señor reina vestido de majestad. Hay situaciones que pasan en el ser humano, situaciones complejas, difíciles, pero lo importante es tener fe, para entender que ante los momentos difíciles también está la obra de Dios. Por eso tengamos fe para ver esos grandes regalos del amor de Dios que son respuesta para la humanidad. Pongamos mucha atención a esta santa palabra. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al llegar junto a los discípulos, vio a mucha gente que le rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. Toda la gente al verle quedó sorprendida y corrieron a saludarle. Él les preguntó: ¿de qué discutís con ellos? Uno entre la gente le respondió: Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo, y donde quiera que se apodera de él, le derriba, le hace echar espumarajos, rechinar de dientes, le deja rígido. He dicho a tus discípulos que lo expulsaran, pero no han podido. Él le responde: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo habré de soportaros? Traedme. Y se lo trajeron. Apenas el espíritu vio a Jesús, agitó violentamente al muchacho, y cayendo en tierra, se revolcaba echando espumarajos. Entonces él preguntó a su padre: ¿cuánto tiempo hace que le viene sucediendo esto? Le dijo: desde niño. Muchas veces le ha arrojado el fuego y el agua para acabar con él. Pero si algo puedes ayudarnos, compadécete de nosotros. Jesús le dijo: ¿qué es eso de si puedes? Todo es posible para el quien cree. Al instante, gritó el padre del muchacho: creo, ayuda a mi poca fe. Viendo Jesús que se agolpaba a la gente, increpó al espíritu inmundo diciendo: espíritu sordo y mudo, yo te lo mando, sal de él y no entres más en él. Y el espíritu salió dando gritos y agitándole con violencia. El muchacho quedó como muerto, hasta el punto de que muchos decían que había muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le levantó y él se puso en pie. Cuando Jesús entró en casa, le preguntaban en privado sus discípulos: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarle? Le dijo:
Esta clase con nada puede ser arrojada, sino con la oración. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la luz del Espíritu Santo para poder comprender esta santa palabra. Esa experiencia con el Señor. Pero también, a su vez, de mirar si tenemos fe ante los momentos difíciles. Que no dudemos del amor de Dios. Y que hemos nacido para ver grandes bendiciones. Acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María, con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, veremos cómo el Señor Jesús llegará junto a sus discípulos. Ve mucha gente alrededor y unos escribas que discutían con ellos. La gente al ver al Señor Jesús queda sorprendida, porque saben quién es el Señor, los signos que le acompañan. El Señor pregunta de qué discutían. Entonces alguien le dirá: Maestro, he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo, y donde quiera que se apodera de él, le derriba, le hace echar espumarajos, rechinar de dientes y le deja rígido. He dicho a tus discípulos que lo expulsaran, pero no han podido. Vemos cómo el Señor se dirigirá a sus apóstoles con una forma fuerte, diciendo: generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo habré de soportaros? Traédmelo. Pero al traérselo, miramos cómo el espíritu del mal lo agita a este muchacho. Y echaba espumarajos. El Señor preguntará: ¿cuánto llevaba este muchacho? ¿Cuánto le sucedía a esto? Y su padre contestará desde niño. Y le contaba las realidades que vivía, que iba al fuego, al agua, para acabar con él. Y le pedía que se compadeciera. Y entonces el Señor hará esta afirmación: ¿qué es eso de si puedes? Todo es posible para quien cree. Por eso es importante revisar cómo está nuestra vida de Dios. Hay que tener cuidado con los engaños, la forma en que el mal seduce a la humanidad, a través del libertinaje, de la brujería, de esas prácticas que no están bien y que dañan y destruyen el corazón del ser humano. Pues este hombre gritará con esa insistencia: creo, ayuda a mi poca fe. Pues el Señor tendrá esa autoridad para increpar al espíritu inmundo. Porque también ese muchacho sufría de esa sordera y mudez. Y miremos cómo el espíritu del mal salió dando gritos y agitándole con violencia. Veremos este gran milagro en la vida de este muchacho. El Señor ahora entrará en casa, pero sus discípulos en privado le preguntarán que por qué no pudieron expulsar a este demonio. Y el Señor le dirá: esta clase con nada puede ser arrojada sino con la oración. También con el ayuno, que es importante. Tener ese discernimiento y tener esa facultad. Por ejemplo, en el caso de nuestra iglesia, el obispo, que tiene la plenitud del sacerdocio, tiene esta autoridad. Pero él delega a un sacerdote idóneo que conocemos con el nombre de Padre Exorcista, donde tendrá este discernimiento para guiar y ayudar al pueblo de Dios oprimido por las fuerzas del mal. Entonces, mis hermanos, es ver la autoridad del nombre de Jesús, cómo los espíritus del mal se postran delante de Dios, cómo reconocen la autoridad del Hijo de Dios. Por eso es importante
que nosotros vivamos esa vida espiritual con responsabilidad. No es ordenada, porque si no es la forma en que se le abre puertas al diablo. Y él quiere venir a destruir, a engañar, a seducir, a desviar a los hijos de Dios a la condenación. Por eso pidámosle al Señor su fidelidad, su amor, su misericordia, para ser libres y poder dar testimonio de las maravillas de nuestro Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, te damos gracias porque nos amas. Has enviado a tu Hijo Jesús, nuestro Salvador, para mostrarnos ese gran regalo del reino, esa misericordia que tiene con aquellos que están enfermos, como también aquellos que están oprimidos por el mal. Como el diablo y los demonios reconocen la autoridad del Hijo de Dios. Por eso pidamos esa gracia de Dios que nos acompañe para ser libres de toda seducción del mal, de todo engaño. Vivir con conciencia nuestra fe. Es el Señor que está en medio de nosotros, que nos libera, para que podamos entender ese plan divino, ese propósito del amor de Dios en nuestras vidas. Todo es posible para el que cree. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Qué importante ser estos administradores del amor de Dios, de esos regalos que se nos dan como bautizados, esa experiencia que nos lleva a ser instrumentos del amor de Dios. Por eso siempre todo se debe hacer con sencillez, con humildad, así como lo dice la misma palabra de Dios en Proverbios capítulo 11, verso 2. Con el orgullo viene el oprobio, con la humildad la sabiduría. Sepamos ser esos buenos administradores de Dios, a la responsabilidad que se nos ha encomendado, de guiar y ayudar al pueblo de Dios a esas maravillas, a esas bendiciones, a esos regalos que Dios nos da, a dar testimonio de eso. Bendiciones del cielo. No se te olvide seguirme en las redes sociales, Paredes y Franco, compartiendo los regalos del cielo.